Entonces, pues me gustaría mucho que pudieras presentarte un poquito más con las chicas, con los chicos. Y pues nada, chicos, de verdad, muchísimas gracias por conectarse, por estar aquí. Créanme que con cada una de estas sesiones van a ir mejorando algunas cositas, vamos a ir tocando varios temas que sé que son importantes para ustedes. Y de verdad, muchísimas gracias por conectarse. Los dejo tantito con Rubí y aquí vamos a estar al pendiente. En el chat, por favor, pónganme de dónde son, si son de gerontología, cuántos años tienen, de dónde nos están viendo, porque eso también nos ayuda bastante para ver qué temas para el futuro vamos a seguir trayendo, ¿vale? Entonces, Rubí, muchas gracias y adelante. Al contrario, Yamilet, muchas gracias a ti. Antes que nada, muchas gracias a todos por su presencia. La verdad es que tenemos pues esta conectividad que afortunadamente la podremos tener de manera virtual para seguir incrementando conocimientos. Una de las ventajas y también desventajas es que podemos tener interrupciones vía internet. Si en algún momento acontece, por favor, háganos mención en un comentario para justamente reactivar todo y entonces no tener interrupciones en cualquier sentido. Por otro lado, pues ya vi que son varios participantes. Realmente no es como que haya un preámbulo de reglas, pero me parece importante que podamos tener una interacción. ¿En qué sentido? Que si en un momento tienes alguna duda, lo puedes escribir en el chat o bien hacer una interrupción, no hay ningún problema. Al final de la minuta, como bien lo refería Yamilet, tendremos un momento de preguntas y respuestas. Por otro lado, me parece importante que podamos romper con esta pues medida virtual y que las cámaras, porque esto fortalece la comunicación de todo lo que podamos ir desarrollando. Importante hacer una conexión en ese sentido por cualquier situación y porque en un momento pues nos podemos encontrar y me encantaría conocerlos. Como bien lo mencionaba Yamilet, mi nombre es Rubí Jiménez, soy psicoterapeuta. Terapeuta es la clínica psicoanalítica. A lo largo de todo mi periodo práctico he podido trabajar con adultos mayores. Fíjense que es muy curioso porque yo atiendo todo tipo de población en edad, excepto niños. Eh, es decir, que atiendo adolescentes, adultos, adultos mayores y demás. Y hubo un momento en que empecé a atender a adultos mayores. Justamente por las necesidades que habían a lo largo del tiempo. ¿Qué necesidades son las que pues se han dado a lo largo del tiempo a nivel estadístico? Han sido diferentes trastornos que prevalecen, entre ellos los de ansiedad y depresión. Hoy me parece un tema muy importante que podemos esbozar y es justamente a partir de un caso clínico de una mujer adulta mayor de 72 años. Me parece muy importante que empecemos a hablar justo qué es, qué es la depresión. Esto lo queremos hacer muy al estilo muy orgánico, nada de formalismo, que tú puedas justamente tener alguna incertidumbre de alguna práctica clínica que has tenido. Si eres gerontólogo en formación o ya licenciado en gerontología, me parece que cualquier aportación que tú puedas tener desde tu experiencia o desde una experiencia ajena, puedas comentárnoslo para ir aterrizando muchísimas cosas. ¿Por qué es importante? Me parece que trabajamos tanto los gerontólogos como los psicólogos desde una manera transdisciplinaria y multidisciplinaria y que hay cosas que yo desde mi formación voy a desconocer porque mi área de formación no es la licenciatura en gerontología y viceversa. Asociar toda esta experiencia clínica, pero además teórica, para incrementar conocimiento en el área clínica a nivel práctico, me parece espectacular. Hay cosas como lo refería que yo desconozco. Entonces, como forma introductoria, me parece, en este sentido, pues Yamilet podrá estar haciendo como algunas intervenciones sin ningún problema para que vaya dando pauta en la minuta. Estamos justamente abordando qué es la depresión. ¿Alguien sabe qué es la depresión? A ver, muchachos, cuéntenme, ¿qué es la depresión? Pueden escribirlo en el chat o a lo mejor levantar su manita si es que quieren colaborar en prender su cámara y participar. Sin miedo. Algo importante, chicos, es que aquí no los vamos a juzgar si no saben genuinamente, porque precisamente por esto son estos espacios, para que nutran su conocimiento y tengan cubiertas las dudas reales. O sea, ya sea que estén estudiando geronto o alguna otra carrera, o que ya están en sus primeros años de egresados, o probablemente llevan mucho tiempo afuera y no saben al 100% cómo resolver este tipo de casos. Entonces,
sin miedo a que los funen ni nada, siéntanse libres de participar. ¿Qué es la depresión entonces? ¿Qué les han dicho o qué les contaron sus maestros en la licenciatura en gerontología? Porque por ahí tuvieron materias que hablaban cuestiones de psicología. Ok, dice Pau, escribe Pau que es un síndrome geriátrico. Ujú, perfecto. ¿Alguien más? Bueno, cuando estamos hablando del, a ver, Angie escribe, es un trastorno psicológico en el cual una persona pasa por periodos de actividades. Marlene escribe que es un trastorno del estado. Bueno, me voy a quedar con estas tres cuestiones que podemos esbozar mucho en relación a la definición de lo que sería la depresión. Cuando estamos hablando de depresión, estamos concibiendo diferentes cuestiones que ustedes acaban de mencionar y es síndrome, trastorno y trastorno del estado de ánimo. Fíjense que a nivel de definición, estamos pensando que desde el área de la psicología nosotros lo definimos como un trastorno. ¿Cómo se puede definir y no diagnosticar? Justamente tenemos un manual que se llama Manual Psiquiátrico de los Trastornos Mentales, bien definido como el DSM-5. Esto porque es importante, porque a partir de ciertos criterios nosotros hacemos diagnósticos diferenciales para hacer procesos de intervención clínica. Está definido, fíjense que se da por categorías. Vamos a decir que es el título general, es que se llama trastornos del estado de ánimo. De los trastornos del estado de ánimo se desprenden los subtítulos, por así llamarlo, que tenemos el trastorno del estado de ánimo que es depresión, el trastorno de ánimo que es ansiedad y desplegan varios. Entonces pensemos que como trastorno del estado de ánimo, el subtítulo sería trastorno de depresión. Pero si tenemos un subtítulo que es el trastorno de depresión, se subdivide en otros. ¿Cuáles serían? Que tenemos el trastorno de depresión mayor, el trastorno de distimia y el trastorno de depresión no especificado. A partir de ustedes, nosotros hacemos diagnósticos diferenciales. ¿Qué estoy diciendo entonces? Que la depresión tiene subcategorías de acuerdo al tiempo y a los... Porque la depresión va a ir más enfática en cada uno de ellos, se realiza no antes de los 6 años y después de los 18 años. Pero entonces no hay subcategorías para pensar solo en el adulto, pensando que hay procesos tanto orgánicos y de vida que el adulto mayor está viviendo y que no han sido totalmente estudiados. Cuando yo estoy diciendo que utilizamos el DSM-5, es que entonces si hay un DSM-5 tuvo que haber un 4, un 3, un 2 y 1. Y entonces estas actualizaciones se van dando a nivel estadístico. Lo que justamente vivimos en la actualidad tiene secuencia sintomatológica a partir del contexto actual. Es decir, que no podemos diagnosticar a partir de diferentes contextos en el pasado. ¿Por qué? Porque la evolución, la evolución da a signos y síntomas completamente diferentes. Por ejemplo, en el trastorno de depresión no especificado, está la disformia premenstrual. Y tú dices, o sea, qué extraño. Ya se clasifica como un tipo de depresión. Aquellas mujeres que en un proceso de menstruación, como el ciclo menstrual, tienen diferentes síntomas que son palabras hirientes hacia consigo mismo, hacia con los demás y que son en tiempos prolongados, cosa que en el DSM-4 no se categorizaba. ¿Por qué lo preciso? Porque entonces hay que actualizarnos cuando justamente diagnosticamos. Es importantísimo eso. Refiere también Itzel que es un cuadro de la tristeza que es persistente y eh, comenta, si me equivoco en cómo se pronuncia, me escribes cómo se pronuncia,
Joans, espero que así se diga, o Juan o Joana, no lo sé, Esteban Ibarra. Buenas noches, mis deseos de bienestar. De pronto van a grabar la conferencia. Sí, sí se está grabando, no hay problema. Entonces, ahí estamos. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Algo, Yamilet, que quieras justamente compartir? Pues no, que justo como lo mencionabas, ¿no? Creo que antes se tenía muy generalizado qué era la depresión como un solo estado y síntomas y como formas de actuar en las personas sin importar la edad, ¿no? Que justamente hacer esta distinción de edades y de las subcategorías de la depresión es muy importante porque así entonces empezamos a relacionar cuáles son los casos que a lo mejor nos han tocado con personas mayores, nuestra propia familia o hasta con nosotros mismos, ¿no? En caso de que alguien tenga diagnóstico de depresión pues creo que nos ayuda a contextualizar muchísimo mejor de qué trata esto y no generalizarlo para dar mejores diagnósticos y mejores intervenciones. Fíjense que pasa algo bien curioso y que ustedes y no es desde la práctica clínica, sino también de los clínicos a nivel teórico, que siempre se habla de la parte de la depresión en el adulto mayor. De repente, yo doy clases en la licenciatura en gerontología, de repente escucho a los alumnos y dicen, no, si es que tener depresión o ansiedad. Y yo digo, ¿por qué todos tienen depresión? A ver, una cosa son los síntomas que conlleva la tristeza y otra cosa es un depresivo sociales, escuchas depresión. Entonces, si tienes depresión, si tienes ansiedad, entonces llegan pacientes con depresión. Momento, porque a nivel emocional tiene un impacto muy importante cuando nosotros como profesionales les decimos el diagnóstico al paciente. De repente es la justificación precisa para decir es que tengo depresión y hacer uso de la etiqueta del diagnóstico incluso para reactificar o profundizar el síntoma de tristeza o depresivo. Desde ahí hay que manejarnos con una ética muy importante. Estamos exactos, comenta Pamela, la sociedad ya normaliza y es común. Nosotros como profesionales tenemos justamente, en psicología se llama psicometría clínica, ustedes también han aplicado, no sé si todos son gerontólogos, pero bueno, también se aplican diferentes métodos de evaluación para identificar indicios de depresión. Entonces, no es como que solo la palabra tenga que utilizarse en términos coloquiales, hay que precisar los usos correctos de esta terminología para que no esté proliferando un erróneo concepto y una práctica errónea. Por eso es importante hacer este tipo de discusiones o de círculos para que contemos experiencias y aparte de ahí contribuyamos un poco más. Si no hay dudas en relación a lo que sería entonces la depresión, me gustaría indagar un poco ahora en relación al caso clínico. ¿Tuvieron oportunidad justamente de leerlo, de abordar? Pues aquí Yamilet no los tiene. Bueno, lo voy a regresar para que nos comenten. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguien investigó algo? ¿Tiene un caso parecido a lo mejor? O nada que ver, pero tengan dudas respecto a eso. En ocasiones el paciente tiene síntomas depresivos. Ajá, ok. Bueno, si tú quieres ir leyendo los comentarios de a mí para Mm, que esté por sí, ahí, sí, como sí. que un ojo al gato y otro al garabato. Listo. Ahorita vamos, Fabiola, a aterrizar lo que comentas porque tiene mucho que ver justamente sobre los episodios y todo lo que tiene que tener eh, correlación con otros diagnósticos. Entonces empezamos con el caso. ¿Lo leo yo o lo lees tú, Yami? Si quieres tú, Rubí, por favor. Ok. Es bien importante. Analizamos así casos. Perdón.
Es bien importante que cuando analicemos casos, pensemos que tenemos al paciente enfrente. Es el tip que yo les puedo dar. De la mala o con la ex. Entonces de repente tenemos al primer paciente y es, "¡Ah! ¿Y qué le pregunto?" Y entonces empieza a llorar. Dices, ya, crisis ansiosa, o te empieza a contar sobre su historia y te dices que estoy muy triste y entonces todo lo que ya tenías como intervención dices, ay, por Dios, yo venía a abordar otra cuestión y entonces me empezó a decir toda su vida y entonces tengo que hacer contención, yo no soy el justamente piensa que tienes el paciente, usted, ¿cómo ha estado? Te presentas muy lindamente. Dices, soy licenciado en gerontología, vengo a aplicar tal intervención con usted, me comentaron. Por índices estadísticos, tiene pacientes con adultos mayores es porque los hijos pidieron que hicieran las intervenciones. Es muy raro que el adulto mayor busque la intervención por sí solo. Entonces, cuénteme, ¿no? Los hijos, usualmente, o los familiares directo como redes de apoyo, a veces se desconocen en lo absoluto qué es lo que tiene el adulto mayor y te dicen, es que está triste, es que perdió, es que ya se jubiló, es que infinidad de cosas. La intervención, vengo a saber de usted, cuénteme de usted. Entonces te van a decir, ay, pero ¿por dónde inicio? No importa, de dónde quiere iniciar, como si se presentara. ¿Quién es usted? ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicaste? ¿Cómo es tu familia? Y en cuanto empiezas a dar la palabra, se empieza a hilar muchísimas cuestiones de índole emocional. En la psicología sostenemos la escucha porque tiene que ver mucho en relación a una cadena de significantes. ¿A qué me refiero? Que cuando dicen gato, se hila cadena, después se hila, después de la hija se hila nieto. Entonces no está hablando del gato, sino del nieto. Y es bien importante es porque no trata de adivinar, sino justamente de analizar punto y coma. Pensémoslo de esta manera. Imaginemos todos aquí que tenemos a nuestra. Entonces tenemos a Rubí y Rubí nos dice, ah, hola, ¿qué tal? Bueno, tengo 70. Soy completamente independiente en todas mis actividades, es decir, me lavo, yo hago todo el que hacer. Y bueno, actividad física, yo me siento muy bien porque soy independiente. Y nunca me he caído. Sí, de vez en cuando me he caído, pero no es como que implique gran riesgo. Inmediatamente tú. A ver, aquí la pregunta del millón. ¿Tendríamos que tener una libreta para anotar? A ver, el cliché de la psicología es, sí. A ver, ¿tendríamos que estar así? A ver, díganme. O sea, aquí no es como, aquí es la clínica de cada uno, pero son como estos tips importantes. ¿Tenemos que tener la libreta? Interrúmpame. No, no tenemos que observar y escuchar. Evelyn dice sí. No, tal vez sí para anotaciones. Ok. Ponle. Esto es súper importante. Dime, Fabiola. Ah, que si le podía decir algo. Ajá, cuéntame. Ah, ok. Yo cuando estoy en paciente, pues yo estoy como que en la computadora atrás depende de la situación del paciente, porque si no, normalmente cuando hago esa pregunta, cuando empiezo a valorar ánimo, saco al familiar y me quedo solita con la paciente. Pero como se pueden abrir esas puertas de que puede empezar a llorar y así, porque pues hay veces que sí lo grita y a veces no, pero en cuanto sale el familiar, o sea, el paciente se le ponen sus ojitos llorosos, ya me empieza a decir otras cosas y por lo general, como si es la charla,
pero entonces ya le digo, saque a su hija, sus familiares, porque ahorita le voy a hacer unas preguntas un poco personal y tenga usted la confianza de lo que usted me está diciendo, no lo van a dar entre usted, porque como que les da a quemar o algo así. Y a veces pues tampoco se pueden expresar si está el familiar, porque tienen unos hijos, ¿sabes? De que "Sí, yo lo hago todo, pero esos medicamentos", pero cuando se van, ya la paciente, o sea, me ha tocado varios casos donde ellos dicen otras cosas y que sí tienen cierto tipo de maltrato y esas situaciones, pero ya, cuando estoy escribiendo, hago muy, porque si, siempre lo voy a ver porque pues ellos ese contacto, ¿no? Entonces, y así bajito, no escribo, no hago mucho ruido porque como se me olvidan de repente las cosas, como que apunto nada más palabritas y ya después, ya nada más eso quería decir. Perfecto, muchas gracias por compartir, Fabiola. Depende, la respuesta es depende. Hay historia clínica de la cual necesitamos precisar cuestiones muy importantes y entonces no puedes no anotar cuestiones que son relevantes para hacer la estructura de esa historia clínica y definir comorbilidades. Es relevante la importancia de saber la intervención en qué puntos. De manera inicial, como lo acaba de decir Fabiola, una cosa es cuestionar. Cuando tú cuestionas todas estas cuestiones, edad, familia y demás, pero el paciente reconoce que tú estás estructurando la historia clínica y por tanto estás anotando. Cuando vas a hablar desde un aspecto emocional, olvídate de la libreta. Si yo, por ejemplo, le pregunto a Luisa, un poco de ti, y Luisa me dice, mira, pues es que yo cuando tenía 55 años me jubilé y yo, 55 años. Ajá, ya perdimos toda la estructura, justamente toda la intervención clínica a nivel emocional. Con el tiempo es la retención de cosas importantes. Después los pacientes dicen, ay, ¿cómo se acuerda de eso? Pues uno no sabe, va desarrollando esa habilidad a nivel clínico, pero no tenemos que romper eso. Esto es entonces, porque si nosotros vamos a hacer escucha, es escucha en su totalidad. Si hay cuestiones que no recuerdas, al final las retomarás. Oye, Luisa, me habías comentado que te habías jubilado. ¿Me puedes corroborar a qué edad te jubilaste? 55 años. Ok, solo lo voy a anotar como dato importante. Al final, las estrategias clínicas tú las vas a ir dando, pero este es el tip importantísimo porque no te lo enseñan, nunca te lo enseñan, lo vas viviendo con la experiencia. Dice Marlene, no porque las expresiones faciales son las que nos ayudan a identificar si se presentan síntomas depresivos, porque cuando ven que se realizan notas, ellos empiezan a minimizar sus sentimientos o emociones porque se sienten evaluados y quieren salir bien, entonces esos pueden alterar. Siempre. Cuando empiezas a notar, piensan que estás evaluando, piensa que estás clasificando, evidenciando, entonces tú llega como un profesional a escuchar en un plan de amistad. Me voy a equivocar en decir esto en una interacción que en psicología se llama rapport. El rapport es la parte inicial y la transferencia es lo que se da como esta parte amistosa. ¿Te puedes regresar ya a mí? Todavía no terminé de leer el caso. Que de ahí yo nada más quiero agregar que también justo eso es de las habilidades que tienen que ir desarrollando cuando están nuevamente en esta parte emocional es muy importante, pero desde un inicio en la historia clínica, en cómo llegan con la persona, cómo se presentan con la persona y por ejemplo, muchas de sus preguntas a veces es, oye, ¿cuánto debe de durar una valoración gerontológica? No hay un tiempo específico porque justo tienes que ir desarrollando estas habilidades y se los he dicho, a través de la plática, de historia de vida, de cuénteme de usted, de ir platicando, conociendo, empiezas a obtener datos de algunas escalas y de algunas valoraciones. Y lo mismo pasa con la parte emocional. Cuando tú empiezas a detectar dónde tienes que escuchar, sobre todo, y cómo la forma en la que tienes que empezar a dirigirte con la persona,
les va a ayudar a sintetizar como la información y como dijo Rubí, a lo mejor solo comprobar uno que otro dato que no se acuerden, pero que saben que son importantes, pues al final cuando la persona ya también establezca esa confianza y haya como liberado como esta necesidad de atención, pues en este sentido. Ahora, me parece muy importante lo que comentas, Yamiledi, que en la parte emocional sí hay que tener atención. No podemos exceder la escucha. A lo que me refiero, necesitamos medir sí o sí el tiempo. Imaginemos que tú estás platicando con él o la paciente y entonces empieza a desarrollar toda la situación emocional y hacer toda esta cadena de significantes y te empieza a narrar su historia. Necesitas hacer contención y la contención no simplemente es todo va a estar bien, tranquila. La contención es cortar. Por eso la terapia tiene una duración. No es como, ay, a los psicólogos se nos antoja el tiempo. No. La intervención del corte es muy importante porque cuando tú haces corte preciso, se resuelve. Si tú no haces un corte y no sabes hacer escucha del corte a nivel preciso, ¿a qué me refiero con ello? Es, yo puedo estar hablando de una situación sentimental con mi esposo porque ya murió, y entonces yo digo, sí, y entonces, pues cuando él murió, yo en ese momento empecé a tener ideas suicidas, es, ¿por qué ideas suicidas? Esto y esto, y empieza a hablar otra cosa, ahí haces corte, porque entonces ya está cambiando de tema. Entonces necesitas hacer el corte para que justamente a partir de ahí en la semana analice, ¿no? Entonces puedes trabajar en todo en conjunto. No es que tengas que trabajar siempre lo emocional, es que puedes trabajar la intervención que tengas elaborada más la parte emocional e irlo trabajando de manera conjunta. En una sesión no puedes abordar toda la situación emocional, es imposible. Entonces los cortes son muy importantes a nivel terapéutico. Desde la gerontología es importante también hacer el corte. ¿Podrías darnos un ejemplo de hacer el corte? Se me ocurre una paciente, como les mencionaba, que dice, a ver, eh, es que yo tengo el caso, tal cual, me lo voy a inventar, lo voy a exagerar un poco ya. Bueno, pues yo tengo 72 años y la verdad es que desde que murió mi esposo me he sentido súper triste. Soy muy independiente, la verdad es que mis hijos están muy preocupados por mí. ¿Por qué están preocupados? Le pregunta. Pues es que una vez tuve una caída y desde ahí pensaron que yo me quería matar, pero no me quería matar. Es absurdo. Bueno, pero ¿en qué, cómo fue la caída? Bueno, pues es que yo estaba caminando y más bien se atravesó mi perrita y entonces yo me caí de espaldas y casi tengo fractura de cadera. Entonces mi hija me regañó porque me dijo, imagínate, mamá, una intervención a esta edad. Y bueno, y entonces menciona que puede ser una idea suicida. Entonces tú ahí regresas, idea suicida, a la emoción. Bueno, pues es que en esa situación, como le comento, me he sentido muy triste. ¿Desde hace cuánto se ha sentido triste? Desde hace 5 años. Ok, quiere decir que desde hace 5 años se siente triste, es decir, que empezó a sentirse triste desde los 67 años. Sí. ¿Cómo es sentirse triste? Cuénteme, porque la tristeza es distinta para cada uno. Cuénteme qué es sentirse triste. Pues es que yo ya no quiero comer, como que de repente voy a natación, pero lo hago porque me siento mejor, pero no disfruto nadar, no disfruto hacer absolutamente nada de todas estas emociones. Ay, pero bueno, ¿para qué hablo de eso, verdad? La vida es muy bonita. Al fin, digo, yo salgo, ahí intervienes y dices, entonces, ¿no tiene deseo de nada? No, pero como le comento, o sea, la vida es bonita. No, pero no tiene deseo de nada. Ok. Lo vamos a platicar después. Me parece importante que se dé cuenta de que acaba de mencionar que no tiene deseo de nada desde hace 5 años. Cortas, porque te está cambiando todo el panorama. Justamente son las mentiras que nos hacemos como para decir si estamos fortachones, pero estamos ahogados en una necesidad de poder hablar de lo que sentimos. Ese es el tipo de corte importante, porque si te empieza a abordar de que la vida es bonita y tú dices, sí, échale ganas, la vida sí es bonita, ya no abordamos la parte emocional. Ahora, ustedes no son psicólogos como para estar en esta formación y hacer escucha. Van a referir, pero en tu historia, justamente en la referencia que hagas, pues, en el diagnóstico y demás, tú vas a escribir y vas a dar un posible diagnóstico para trabajar de manera
de manera conjunta. Hoja clínica o como tú lo quieras referir, lo leo y digo, ah, identifico tales cuestiones, ahora entiendo muchas cosas del por qué estamos trabajando ahí, ¿vale? Bueno, entonces continuamos en ese sentido. Tiene un diagnóstico médico de hipertensión arterial, pues las cifras están a 130-80, tiene una evolución de un año tratada, bueno, tiene un medicamento, el medicamento es bien importante aquí de 100 miligramos, todos los días lo toma, esto lo vamos a ver porque el medicamento puede tener también inferencia en las cuestiones de depresión. Aquí, como se refiere, tiene depresión desde hace 5 años y no tiene ningún tratamiento en relación a la depresión. Pero ojo, pensemos que esta señora ya nos está diciendo que tiene depresión desde hace 5 años sin ningún tratamiento. Pues si no ha tenido tratamiento, ¿cómo sabe que es depresión? Desde ahí, ¿no? No, nunca me he tratado la depresión. Y entonces, ¿quién se la diagnosticó, señora? Ajá, yo nada más digo, es que lo vi en un TikTok que mi nieto me descargó, ¿no? Dices, bueno, vamos a analizar si sí o no. Entonces, como psicólogo, se ocupa que le enviemos un resumen clínico. Depende del psicólogo. Depende. Yo me gusta sentarme con el gerontólogo y decirme, a ver, cuéntame qué es lo que tú viviste desde tu experiencia clínica, qué viste, qué escuchaste, qué aplicaste y qué es cuál es tu modelo de intervención y desde dónde. Ajá. Hay quienes por tiempo sí lo solicitan, ahora hay familias que también lo solicitan. Motivo de consulta. Menciona que en los últimos meses se ha sentido sola, más triste de lo normal, baja motivación, sentimientos de inutilidad, desesperanza, tiene crisis de llanto frecuentes y duelos no resueltos por la muerte de su esposo y su hijo, quienes fallecieron hace 5 años. Ok, yo leo este motivo de consulta. Pensemos que esto me lo envió un gerontólogo, ¿no? Entonces yo lo leo y digo, ay, ¿cuántos son los últimos meses? Necesito datos reales y concisos. Los últimos meses para mí son 3, 2, 1, 7, 5, 10, 12, 14, 18. Para mí eso efectúa el diagnóstico diferencial. Tienen que ser súper precisos en tiempos. Los últimos meses no existe a nivel científico. Necesitamos datos, días, horas, todo. Si el paciente no se acuerda, pues le vamos a poner, el paciente refiere que los últimos meses, sin especificar porque no tiene recuerdos en relación a ello, porque vamos a ver que hay pérdida neurocognitiva, hay cuestiones que tenemos que hacer diagnóstico diferencial con algún trastorno neurocognitivo, que la realidad no es un trastorno neurocognitivo, sino que es un síntoma de la depresión, los olvidos, por ejemplo. Entonces, puede olvidarse, ¿no? Se siente más triste de lo normal. ¿Qué es la normalidad para ese paciente? Ah, pues bueno, es que para mí sentirme triste es de tal manera, ¿no? Baja motivación. ¿Qué es baja motivación? La motivación, ¿cómo se mide para decir que es baja? ¿Tiene o no tiene motivación? Datos concisos. Sentimientos de inutilidad y desesperanza. ¿Qué sentimientos de inutilidad? Hay que referir punto y coma, porque lo que para mí es inútil, para Yamilet no. Entonces somos seres que nos estudiamos a nivel subjetivo, pero necesitamos comparaciones objetivas para poder medirnos y hacer diagnósticos diferenciales. Tiene crisis de llanto frecuente. ¿Cuánto? Yo puedo decir, lloro todos los días o lloro todo el tiempo o lloro cada vez que recuerdo a mi perrito. ¿Cuántas veces llora, no? Y duelos no resueltos. Duelos. Se refiere a cuántas cosas, cuántas pérdidas. Por ahí como que hay una situación en la psicología cuando se aborda esto del duelo. Por la muerte de su esposo y su hijo, quienes fallecieron hace 5 años. Los dos fallecieron hace 5 años. Yo que puedo asumir que los dos en ese año, pero es al mismo tiempo o en el mismo año en diferentes meses. Eso tiene una influencia importantísima. Entonces, si yo recibo este motivo de consulta en una descripción, tiene muchas carencias. Es importante como para poderlo abordar. Entonces, importante. ¿Por qué lo comento? Porque desde la experiencia tampoco nadie nos enseña este punto. Entonces, hay que ser muy minuciosos cuando tengamos esta información. En la comunidad justamente dice, parte de su rutina es asistir a un club de lectura virtual 2 veces al mes. Hay que analizar cuánto tiempo,
qué días, esto también tiene importancia. Aprender talleres en línea, qué talleres, vemos las inclinaciones justamente y las necesidades que tiene y sus principales interacciones sociales presenciales con una sola de sus vecinas y algunos de sus compañeros de natación, quiénes son algunos, hombres o mujeres. Eso tiene también implicaciones importantes. Lo vamos a analizar más adelante. Sin embargo, menciona que no los considera sus amigos. Ahí, cuando dicen, no, pues no son mis amigos, hay que analizar y qué sería una amistad para ella. Después tenemos, tiene un gran interés, ¿por qué no a Cancún? Bueno, Mérida, Cancún. ¿Por qué no a Acapulco, etcétera? ¿Por qué Mérida? Mérida, qué le atrae de Mérida? Es bien importante el clima, alguna persona y aprender otro idioma. Está hablando de Mérida y otro idioma, ¿por qué otro idioma? ¿Qué idioma? Es bien importante. Yo puedo decir, no, pues yo quiero aprender chino mandarín. Tiene repercusiones emocionales distintas a aprender a francés. Sin embargo, no lo hace porque no tiene motivación en el día para empezar a buscar. ¿A buscar qué? Vuelos, hoteles, buscar qué. Entonces, hay que ser sumamente minuciosos. Si nos elaboran un caso así y que justo no le comenté a Yami decir, no, pues presentarles un caso donde esté súper específico todo, es justamente para esto, por si se nos presenta una persona en la que estamos indagando cuestiones emocionales, esta información es muy básica, no podemos hacer diagnósticos precisos y ojo con ello. Para hacer diagnósticos precisos me refiero a poder hacer diagnósticos diferenciales. Yo decir, ok, si tiene 5 años sintiéndose triste con todas estas situaciones, ¿con qué tipo de depresión la podré diagnosticar? Pero es diferente decir que se ha sentido triste, que ha tenido tristeza, a que tenga criterios de depresión, como signos y síntomas ya depresivos. Entonces ella se pudo haber sentido triste desde hace 5 años, pero la depresión no es desde hace 5 años, puede ser desde hace un año. Ujú. Ahora, dice, puede que vivió un proceso de tristeza a partir de la muerte de sus familiares, pero se desencadenó una depresión a partir de otra situación que no tenemos idea, pero que es importante indagar. ¿Me explico? ¿Dudas hasta aquí? ¿Algo más que pudieran decir? Creo que a este caso le hace falta tal cosa. Mientras en el chat voy a ir leyendo, bueno, en lo que ponen ahí, chicas, chicos, por favor, como dudas justo una de las preguntas, porque ahorita vamos a pasar como a cuáles son las preguntas de este caso clínico para reflexionar, es justamente qué otra escala harías o qué más indagarías en la historia de vida o antecedentes familiares de la persona. En el chat mencionan que si hay alguna escala Ruby más actualizada o diferente de GDS que se pudieran utilizar. Y pues bueno, contestando a Fabiola de su contacto, al final les voy a compartir el correo electrónico de Rubí por si se quieren poner en contacto a través de ese medio, ¿vale? Entonces, Mire, como voy a responder la pregunta de Itzel, me voy a ver linda, lo voy a decir tal cual. Desde mi perspectiva, a profundidad de todo el mapa curricular de la licenciatura en gerontología, me parece que tiene ciertas carencias de intervención en aplicación diagnóstica a nivel clínico. Yo sé que se van por diferentes vertientes, que puede ser la clínica, la social y demás, pero hay mucha necesidad clínica. En psicología aplicamos pruebas psicométricas donde elaboramos historia clínica, donde a partir de ello aplicamos la prueba, la evaluamos, que tiene diferentes estándares como validez, confiabilidad, que está muy rigurosa para hacer una evaluación, para conocerla a profundidad y que justamente hay una gran diferencia con una escala, que la escala no tiene siempre una validez y confiabilidad por la población a aplicar. La validez es que la prueba mida lo que tenga que medir y la confiabilidad es que se acerque realmente a dar un diagnóstico preciso. Yo pensaría que justamente una escala pues tiene todo un bagaje teórico aplicado en cierta población,
pero no tiene tanta rigurosidad como una prueba psicométrica, sí me atrevo a decirlo. Justamente indagando en las baterías, como que en la psicología somos un poco recelosos en las pruebas psicométricas porque estas solamente las puede aplicar y evaluar un psicólogo. Estoy en contra de ello porque me parece importante que también ustedes pueden tener acceso. En la psicología no aplicamos una prueba, aplicamos una batería de pruebas psicométricas porque todas nos arrojan un diagnóstico probable y nosotros justamente lo engarzamos para tener una resolución, es decir, con la teoría. Y decimos, bueno, en el DSM-5 cumple con estos criterios y además se aplicó esto y esto y esto, entonces sí tiene depresión. ¿Qué se puede aplicar desde el área de la psicología que lo podemos trabajar de manera conjunta? Pruebas proyectivas. Otra prueba se llama MMPI, pero aquí es importante porque el MMPI tiene más de 300 reactivos. Esta se aplica en 3 sesiones, más o menos de 1 hora y media. Pensemos en un adulto mayor con todas las situaciones que pueda tener. No es dirigido a todos. Si hay un paciente que tiene un trastorno neurocognitivo, ya sea menor o mayor, no va a poder contestarlo. Entonces optamos por pruebas proyectivas. Por ahí podemos trabajar después con Yamilet un tallercito para que podamos como tener algunas nociones de las pruebas proyectivas que nos van a ayudar muchísimo a hacer estos diagnósticos, más justamente las escalas que ustedes utilizan en Gero y va a ayudar muchísimo. Ahora sí, continuamos. Tenemos aquí, Yamilet esbozó algunas preguntas como a indagar, por supuesto van a ir Sí, surgiendo más. tantito. No sé, Pamela tiene levantada su mano, entonces no sé si quieran hacer la intervención de una vez o gustas al final. Mejor al final para no interrumpir. Ok, Gracias. vale, va, listo, Ruby. Ok. Bueno, preguntas a reflexionar. ¿Qué papel juega el enfoque psicogerontológico en el acompañamiento de los duelos y restablecimientos del sentido de vida de una persona mayor? Bueno, cuando estamos abordando sentido de vida, es una corriente psicológica que es de humanista. No todos trabajan desde el humanismo. Yo lo podría resumir ontológico en la intervención clínica de un adulto mayor. Básicamente, las nociones emocionales que se trabajan a nivel clínico desde el área de la psicología. Ahora, el psicólogo no tiene toda la razón siempre en el sentido de intervención. A veces necesitamos a los expertos médicos que justamente medican. Ajá. Entonces, no todo se trabaja con psicoterapia. Necesitamos trabajar de manera multidisciplinaria y también es importante el rol del psiquiatra en la depresión y hay que confiar en los medicamentos porque tienen un avance científico, no son adictivos y justamente se diagnostica y se receta de manera precisa lo que hay que abordar desde el enfoque de la psicología, primero trabajamos con la terapia psicológica, con esta intervención, y después trabajamos con el medicamento si es que es necesario. A veces se saltan los procesos, no hay ningún problema, pero eso es importante, el trabajo multidisciplinario. No todo podemos trabajar, así como yo puedo hacer un plan de intervención de que no es mi área, pues trabajaré justamente con ustedes, ¿no? Segundo, ¿referirías a la paciente con algún profesional de psicología o tanatología y por qué? Esta es como una Esa, pregunta para ustedes. ajá, justo es lo que iba a intervenir, que esa pregunta, ahora con lo que Rubí les ha contado y con lo que están empezando a saber ya más sobre cómo abordar la depresión, ¿con qué profesional referirían a psicología, tanatología, a psiquiatría, perdón, o qué es lo que harían y por qué? O sea, a ver, coméntenos ahí en el chat, esta sí es una pregunta directa para ustedes. Vuelvo a recalcar el hecho, no juzgamos si se llegan a equivocar, está bien, equivóquense aquí, siempre se van a equivocar para justamente seguir aprendiendo, entonces compártanos desde su experiencia, desde su conocimiento, desde lo que ustedes sepan, con toda la confianza, ¿vale? Entonces, en lo que van escribiendo, justo también relacionado con psiquiatría, vamos a ver la parte, pues, como farmacológica, que era lo que mencionaba Rubí. Adelante. Poncho, ¿puedes silenciar tu micrófono?
la neta, si dicen, no, la neta, yo no confío en los psicólogos porque me han tocado unos profesionales malísimos, pues también es válido, ¿eh? Porque, a ver, voy a decir algo bien importante. A ver, no todos los psicólogos conocen todo. ¿A qué me refiero? Que la población, a ver, la licenciatura no tiene tantos años. Esta es una área científica que se está indagando y por tanto hay mucho desconocimiento en la intervención clínica psicológica en el adulto mayor. Primero, porque estamos atravesados por una etapa generacional en el que los adultos mayores, en su a la edad que tienen, pues ir al psicólogo era de locos o era un gasto innecesario, es una realidad. Entonces, se atraviesa una cuestión súper importante, hablarles de depresiones, incluso ellos en incógnita decir, pues es que no estoy loco, ¿no? Entonces, eso también es importante. Responde. Yo podría referir con psicología y, y que el psicólogo dirija al paciente sin necesidad de tanatología o psiquiatría. Ajá, en efecto, para dar un seguimiento clínico emocional. A tanatología para abordar los duelos patológicos. Yo considero que la psicología, que psicología porque para mí es como el profesional base y de ahí el psicólogo sabrá si es derivado de psiquiatría o tanatología o incluso alguna otra área. Considero que psicología, ya que podría derivarlo a donde se necesite. Psicólogo podría abordar más áreas del paciente, en tanatología solo sería la parte del duelo. Muchachos, cuando refieran, pidan cédulas profesionales. Porque yo puedo ser odontólogo y estudiarme un diplomado en tanatología y puede que hay unos que sean muy buenos, pero no tienen la base. Y hago una excelente publicidad en redes sociales y yo digo, soy tanatólogo. Y entonces ustedes apelan a mi conocimiento y realmente puede que no lo haya. Es bien importante saber. Ahora, la formación de la tanatología es una disciplina científica que deriva de la psicología. También, no todo psicólogo hace intervención clínica. Aquel que egresa como psicólogo tiene diferentes vertientes de aplicación. Necesita tener una especialidad clínica para poder hacer intervención psicológica clínica. Eso también es importante. Sí lo referiría debido a que, como se menciona en el caso clínico, ella presenta duelos no resueltos y el tanatólogo es el que nos ayuda a ver el tipo de duelo por el que está atravesando. O en este caso, si hay cosas que quizá vienen también desde duelos de la niñez. Cierto, puede ser un psicólogo con especialidad en tanatología también. Ujú. O un gerontólogo con especialidad en tanatología, pero es que lo más importante es la práctica clínica, porque yo también puedo egresar y tener una especialidad en tanatología, pero no tengo experiencia clínica, tengo el bagaje teórico. La clínica hace completamente la diferencia. Esto es bien importante. ¿Ok? La otra pregunta que ya también respondí, si es necesario incorporar algún tipo de terapia farmacológica, que en este caso no es terapia, sino tratamiento farmacológico. Pues el especialista lo recetará. También me parece que si es de índole emocional, pues se hagan evaluaciones o exámenes para hacer. A veces simplemente es, tiene depresión, diagnostico tal medicamento, pero hay que hacer el diagnóstico diferencial en el sentido de identificar con un electroencefalograma si tiene un desequilibrio de los neurotransmisores, si es de índole solamente emocional, si es por un traumatismo. Entonces, todo se tiene que evaluar y eso lo hace el médico especialista, que en este caso es el psiquiatra, no el médico general. También eso es importante. Si es emocional, desde el área de la psiquiatría. Hay que darle honor a quien honor merece. Su trabajo y estudio en formación pues, apela justamente a referirles con el especialista. ¿Cómo podría influir el entorno social en el manejo de su depresión? ¿Qué rol jugaría la red de apoyo y qué estrategias se podrían implementar para fortalecerlo? Bueno, yo sé que siempre les han dicho, ay, es que en el adulto mayor la red de apoyo es muy importante porque aparte sí, pero en las cuestiones emocionales, la neta, la red de apoyo nos viene valiendo. No siempre, porque a veces habla así como bien coloquial, pero ¿por qué? Porque trabajas con el paciente. Es muy difícil trabajar a nivel familiar, a nivel de pareja, porque cada quien tiene una perspectiva única
y sí puedes coaccionar intereses en común, pero cuando tú trabajas con el paciente, trabajas desde su individualidad, reestructuras el pensamiento de partir de lo que está sintiendo a partir de la palabra, muchas cuestiones que están de por medio. Entonces, si es importante la red de apoyo, lo pensaría desde la economía. ¿Quién paga las terapias? Si el hijo, el pariente o quien está no tiene ya la economía, te voy a inventar algo. Ay, es que ya no quiso mi papá dar continuidad porque ahorita tenemos otros proyectos. No tienen dinero para pagar y también tú necesitas una paga. La paga es un intercambio simbólico muy importante en la mejora del paciente. Eh, desde ahí influiría en que lo lleven a terapia, en que puedas tener las intervenciones precisas, en absolutamente todo. Estamos pensando que no todos los adultos mayores son completamente independientes. Esto tendría que ser caso por caso, pero la realidad es que trabajas desde la subjetividad y o individualidad con el paciente directamente. ¿Qué otras escalas de valoración incorporarías? Ya también lo mencionamos. ¿Qué más investigarías de su historia de vida o antecedentes familiares? Uf, eh, yo con este caso, yo diría, híjole, no sé, Poncho, se me ocurre ahorita que leo. ¿Sabes qué, Poncho? Yo creo que vamos a hacer otra intervención para indagar un poco más. Si quieres, podemos trabajarlo de manera conjunta, no hay ningún problema. Y después analizamos justamente el caso. ¿Dudas, muchachos? Ahora sí llegó su tiempo de brillar. El que no aproveche, yo les he dicho, el que no aproveche ahorita estos ratitos, llama, ¿eh? Llama. Ya sea que levanten su manita o que pongan el comentario. Aprovechen. Aprovechen las herramientas que les estamos trayendo, chicos. A ver, empezamos. Mari, adelante. A Hola, ver, hola, buenas. sí te escuchamos, cuéntanos. Gracias. No pude entrar bien a a toda la sesión, pero justo lo que comentabas ahorita con la red de apoyo que cuenta la persona mayor. Yo ahorita justo estoy trabajando con una persona mayor que está en una etapa de depresión, ya también tenía tratamiento farmacológico, pero aquí mi duda es como, por ejemplo, bueno, la paciente me decía, oye, es que me da mucho sueño con el medicamento, ¿no? Le comenté que eran reacciones adversas tal cual del medicamento y que el medicamento no hay medicamentos pues que realmente requieren su tiempo, ¿no? No días, sino semanas, meses, que iba a depender de todo, de la paciente también, ¿no? ¿Cómo haces tú? Yo le traté de decir bien todo a la paciente, cuánto tiempo iba a tardar en hacer efecto, que estuviera tranquila porque le diera sueño que quizás iba a ser normal, traté de activarla un poquito con algunas actividades, pero mi pregunta aquí es, ¿qué haces si un familiar no te apoya en esta cuestión de que ya le quitó el medicamento porque le daba mucho sueño? ¿Cómo intervenir de mejor forma en estos aspectos cuando no te ayuda la familia? No sé si puedas ayudarme también con esto, que es a mí lo que más me falla. Por favor, Mm, gracias. claro que sí. Mira, María, les voy a mandar el DSM-5, la verdad es que lo pueden encontrar en internet, pero justamente uno de los síntomas que se aborda para la depresión es hipersomnia o insomnio. No siempre es el medicamento, es el síntoma de la depresión. Entonces, lo que nosotros estamos asumiendo que podría ser, que claro, si influye el medicamento, pero estamos identificando una depresión ahora. ¿Hace cuánto tiene depresión? Cuando estamos hablando de depresión mayor, es que tiene mínimo 2 meses con síntomas depresivos, de acuerdo a lo que les estoy refiriendo. Y cuando estamos hablando de distimia, son más de 2 años. Entonces, si es depresivo mayor y está iniciando, por ejemplo, con la depresión, el sueño no se normaliza. Entonces empiezan a sentirse más cansados. Cuando ya es distimia y es más de 2 años, piensan que ese es su estado normal, ¿no? ¿De qué manera? Explicando. Y es, señora, el medicamento no siempre es lo que causa tantos sueños, no es la emoción. Si no trabajamos de manera conjunta, muchísimo sueño por el diagnóstico de depresión más el medicamento, la vamos a hundir. Entonces, hay que trabajar de manera conjunta para contrarrestar este tipo de situaciones. Cuando se trata
desde la noción farmacológica, pues es dar de una alta. Entonces, si trabajamos para llegar a esa alta, no va a tener sueño en un determinado momento de la vida. En desfortuna, no todos van a pensar de igual manera, porque aquí tenemos que evaluar por qué no le está dando el medicamento. Pasa que a veces es simplemente porque se les olvida darlo o porque no tienen la economía para pagarlo. Y entonces, pues, si le da más sueño, mejor se lo quito y hasta como que se siente mejor. Entonces, hay que precisar, muy importante, el diagnóstico. ¿Cuánto tiempo para justamente hacer el diagnóstico diferencial del tipo de depresión y poderle arrojar al paciente? Cuando van a psiquiatría, la realidad es que pues no les dices al paciente las especificaciones. Yo a mis pacientes no les digo, pues tienes depresión tipo 1 o tienes bipolaridad tipo 2. ¿Para qué? A ellos no les sirve el diagnóstico. El diagnóstico es para etiquetarse. Entonces el psiquiatra tampoco, como a veces sí hace la referencia, pero no explica de manera minuciosa. Bueno, pues tiene distimia porque tiene más de 2 años y estos son los síntomas, a menos que le pidas una hoja clínica médica. O sea, yo como profesional lo necesito, tú como gerontóloga lo necesitas. Por eso la información que estamos abordando. Ok, muchas gracias. Yo creo que aquí ya también es ser precisos, ¿no? Realmente, tanto con la familia, con el paciente, sobre a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Ok, muchas gracias. De nada, y también aquí es sensibilizar a la familia. El paciente, como digo, pues ya lo está viviendo, pero cuando trabajamos con el adulto mayor es sensibilizar a la familia y decir, a ver, cualquier situación que se aborde, estamos hablando de la depresión. Estoy diciendo que la distimia es de más de 2 años. Imagínate, o sea, he tenido pacientes que tienen 3 años en depresión y normalizan la vida así. O sea, asumen que es su estado de ánimo. Y es como, no, este no es la norma. La norma es una estadística, ¿no? Diagnosticamos a partir de la estadística. Entonces, tú estás normalizando tu estado de ánimo por una estadística en tiempo. No es así, no es así la vida. Entonces, esto es bien importante decir, si perdura más de 3 años y puedes tener ideas suicidas o puedes hacer diagnósticos diferenciales en decir, hay depresión asociada con la psicosis, que en este caso es con delirios o alucinaciones. O sea, llegar a tener delirios o alucinaciones, esto en diagnósticos en adultos mayores, ya está, por la edad está delirando. No sabemos si es por la edad o por el diagnóstico correlacional con la depresión. Es bien importante todo esto. Fabiola, por ahí también. Adelante. ¿Puedo decir algo respecto a los medicamentos? Ok, yo soy geriatra y respecto a esa situación, es que doy clases a gerontólogos y entonces por eso estoy interesada y también me llama la atención cómo trabaja psicología. Entonces, respecto a la pregunta que había comentado, que habían dicho, siempre, pues se supone cuando estamos haciendo nosotros el interrogatorio y preguntamos la cuestión de los síntomas, pues nosotros desde ahí ya sabemos si hay un trastorno del sueño o no. Se supone que ahí indagamos si está durmiendo mucho en el día o no duerme en la noche, porque resulta que los antidepresivos pueden llegar, sobre todo medicamentos que no sabemos el efecto que puede ocasionar en los pacientes. Hay unos que sí les quita el sueño y hay otros que les da sueño. Y también lo digo por experiencia propia, porque a mí me dieron, estuve en tratamiento con sertralina y al principio me funcionó súper bien, o sea, como que me sentía yo con energía, pero como unos 2 meses. Y después estaba yo así, pero que me dormía, se me cerraban los ojos durante el día. Y entonces, obviamente ahí es referirlo a quien le dio el tratamiento, porque por ejemplo, yo fui con mi psiquiatra y le dije al doctor, doctor, es que todos esos cambios que hay, siempre es importante decirle al paciente que tienen que informarle a su médico, porque, por ejemplo, yo le comenté eso, es que tengo mucho sueño en el día, y entonces me dijo, puede ser efecto del medicamento, y me lo cambió a la noche y no pasó nada, no suspendí mi medicamento y siguió funcionando súper bien, y con eso salí adelante. Entonces, es nada más como para aclararle a los pacientes y al familiar que pues puede ser efecto, pero pues obviamente ya nosotros sabemos cómo está su ciclo de sueño, pero pues era nada más eso. Sí, es muy importante, por eso refería que hay que hacer diagnósticos diferenciales o Ujú. correlacionales.
eh, no es como que tenga que ser otra patología clínica el hecho de tomar medicamento, ¿no? Hay que justamente identificar de manera precisa todos estos elementos, porque puede desencadenar, o sea, la depresión tiene correlación con otros trastornos, trastornos, como bien lo refería, trastornos del sueño. Pero una cosa es que tenga los criterios del trastorno de sueño o que la hipersomnia sea un síntoma de la depresión. O sea, son cuestiones distintas que sea el síntoma a dos trastornos relacionados. Entonces, todo esto lo marcan los diagnósticos. Eh, escriben, si en este caso no podemos tener la certeza de que las respuestas que nos den sean verídicas, pero ¿cómo podríamos determinar o tener el indicio de que el paciente sufre de depresión sin referirlo a otro personal de la salud, pero desde nuestra área cuando aún tenemos algún otro estudio? Nosotros somos científicos y como parte de la ciencia, el egreso, pues tenemos diferentes formas de titulación, pero uno de los más importantes es la tesis en el que hacemos investigación. A veces no podemos aplicar instrumentos, herramientas de evaluación, que en este caso serían pues cualquier medición que hagamos, pero tenemos instrumentos que es desde el área cualitativa. ¿Cuáles son? Cuadros de observación, entrevistas a profundidad, en el que justo el acompañamiento puede ser desde esa área. Nos toca hacer la chamba, muchachos. Entonces, desde esa chamba es, si no tengo veracidad, me voy a poner a hacer cuadros de observación en determinado periodo. Hacemos ciencia y la ciencia justamente es desde esa área. No podemos decir no puedo. O sea, hay alternativas como herramientas o instrumentos que podemos realizar, no siempre de modo cuantitativo, sino desde el área cualitativa. Por eso es que nos enseñan todas estas materias extrañas en la formación, porque justamente cuando egresamos nos echamos una tesis con un estudio y dices, híjole, mejor me lo hubiera hecho de tesis. Así es, desde la aplicación, justamente eso es lo que hacemos. Dicen, una duda, ¿qué intervenciones se pueden aplicar para poder sobrellevar o manejar la depresión en adulto mayor hospitalizado? Bueno, de una de las áreas de intervención, por ejemplo, de la terapia ocupacional, justamente es la intervención del uso del ocio y el tiempo libre. Desde ese sentido, necesitamos resimbolizar el tiempo que podría asumirse como libre o ocioso en la hospitalización. Primero, no está, incluso en una residencia o casa de día, ¿no? No están en el lugar que desearían estar. No, incluso yo siempre lo asemejo como una persona que puede tener discapacidad visual, que es ciego, entonces tiene todo estructurado en casa. Entonces sabe cuántos escalones hay, sabe cuál es la esquinita, el mueble. E imaginen que al ciego lo cambian de casa. Se puede tropezar, tiene angustia, y de ahí se pueden desencadenar muchísimas cuestiones. Así pasa con toda persona que está en proceso de readaptación, que hay que enseñarle a adaptarse con los medios que hay. Y desde la parte emocional justamente es, ¿qué se puede hacer desde el hospital? ¿Qué más podríamos hacer? Sí, sí es uso de imaginación, pero lo vuelvo a decir, todo desde un enfoque científico medible. ¿Está funcionando? Ok, hago lectura con él. Hago caminatas, puede caminar, no puede caminar, cuántas personas quiere de visita, en todos los elementos. Cada día tiene ventana, abro la ventana, le gusta ver los pajaritos, todo tiene un impacto emocional, hace el cambio. ¿Podría explicar si en personas mayores se ha diagnosticado la pseudodemencia depresiva? ¿A qué se refiere y estas cuáles son los síntomas claves que pueden ayudarnos a diferenciar si se trata de una depresión o demencia? Personas mayores se ha diagnosticado la pseudodemencia depresiva. No, como tal, en diagnósticos no se refiere de tal manera. Sí lo podríamos abordar desde una cuestión clínica médica, que tiene, o sea, el médico podría decir, bueno, hay, así lo refieren, demencia o un trastorno neurocognitivo que tiene relación con la depresión, sí lo podríamos hacer, pero resulta que el DSM-5 tiene otra clasificación que se llama depresión no especificada. Y cuando no hay especificaciones, es decir, que se puede dar depresión por el medicamento, por alguna situación clínica del paciente, ahí entraría la clasificación como diagnóstico. Trastorno depresivo no especificado. O sea, en pocas palabras, no sé por qué, pero lo tiene. Cumple con todos los criterios en tiempo y en signos y síntomas.
yo creo que unas 2 intervenciones más para ir Ah, sí. finalizando. Hace ratito Itzel tenía su mano levantada. Itzel, si por ahí andas, porfis, vuelve a levantar y en lo que la vuelves a levantar, pam, adelante. Itzel y Pamela, quien quiera, muchachos Sí, dele, jóvenes. chicas. Con ustedes cerramos porque también ya nos quedan los últimos minutos de la sesión. Entonces, adelante. Bueno, yo, Pam, perdóname. Es que Pam es mi compañera. Mm, Problema, Bueno, después pelean. es que apenas me refirieron a una paciente Ujú. que, pues sus familiares no me dijeron que tiene principios de depresión, pero no la han diagnosticado con depresión. Pero esto fue por falta de, más bien por pérdida de independencia por una isquemia. Pero ahí en esta parte, pues yo dije, bueno, el tanatólogo, ¿no? Pero después, otra chica que está trabajando con ella, que es quiropráctica, ya me mencionaba que ya veía que tenía muchas fijaciones y ya era muy obsesiva en cuestiones de cuando ella le hacía sus terapias. Y eso siento que ya es como más de psicología. Entonces, ahí yo qué podría como hacer, o sea, investigar más sobre la situación respecto a esta parte de depresión con la escala y de ahí ya remitirla o yo hacerle un plan de intervención para ella, pero es que no sé, como que sí estoy un poco perdida. Bueno, yo te voy a ser completamente sincera. Desde una cuestión, bueno, yo sé que en una noción íntima ustedes dos hablaron. Es un error que desde la psicología a nivel coloquial yo diga, pues es que es obsesiva. ¿Qué es la obsesión? A ver, como rasgo obsesivo podemos definirlo de tal manera, pero hablar de un trastorno obsesivo compulsivo, vuelvo, chicos, que los damos así súper pseudointelectuales en el discurso de la psicología. ¿Yo qué puedo decirles y aconsejarles a todo? Que confíen en un psicólogo, pero no en cualquier psicólogo porque sea tu amigo y demás, que tenga experiencia clínica con el adulto mayor. No importa si tiene o no la especialidad en tanatología. Esa es una área. Si tiene un enfoque clínico, trabaja duelos, pérdidas sí o sí. Que tenga la experiencia clínica con el adulto mayor. Ahora, si tú estás interviniendo desde primera fase, trabaja multidisciplinaria. Hablo desde un abandono simbólico. Voy a trabajar contigo, pero quiero saber tu psicólogo, cómo puedo trabajar de manera correlacional. ¿Qué podemos hacer de manera conjunta? Porque yo soy especialista en el adulto mayor y tú desde la parte, desde la emoción. ¿Cómo podemos trabajar en conjunto? Y desde ahí sí o sí te va a dar alternativas de intervención. Una y una, en conjunto, en procesos, incluso te puede guiar y o enseñar. Esto es bien importante. Ustedes se van haciendo de su cartera. La cartera justamente es de la persona que confías y que tiene justamente eh, evidencia de mejora en la área clínica desde la parte de la psicología. Entonces, no tengan dudas que si es que en la gerontología yo no sé por qué está como bien marcada la diferencia entre el tanatólogo, el psicólogo. Y si el tanatólogo no es, entonces es el psicólogo. Claro, el tanatólogo tiene la especialidad en procesos de duelo, pero de repente todo lo que le pasa al adulto mayor es duelo. Si es psicólogo clínico, tiene todas las áreas de intervención. Es importante. Si es experto en tanatología y tiene una base de psicología, podrá atender las otras nociones. Aquí es tú con quién te sientes identificado para poder trabajar. No siempre es el paciente con quien el psicólogo tendrá que hacer todo ese proceso para que el paciente tenga esta parte transferencial que socialmente conocemos de confianza. Déjale la chamba al psicólogo con el paciente, pero si tú quieres trabajar de manera conjunta, tú tienes que tener esa inferencia o esa pues interacción con el psicólogo. De modo que sí se aborde la parte científica profesional, pero que también armonices. Que puedes llegar a decir, tengo una duda, no tengo ni idea cómo intervenir. ¿Vale? Última pregunta. Tenemos 2 minutos. Sí, Pi. Pame, no sé si andas por ahí. No sé si andas por ahí, Pame. Hola, buenas tardes.
Sí, sí, sí. Justo es lo que iba a preguntar, doctora, en cuestión de esta, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos llegar los gerontólogos a la intervención, a dar un plan como de tratamiento con los pacientes, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, ¿hasta dónde, hasta qué punto? Yo sé que podemos hacer muchísimas cosas, eso le agradezco muchísimo a a la carrera, me encanta. Sin embargo, ¿hasta qué punto para no invadir también las otras profesiones? ¿Sí me entiende? No invades. Aquí la cuestión es cómo puedes trabajar de manera conjunta. Esa es creo que es la magia de la gerontología, que justo puedes engarzar y hacer un equipo padrísimo sabiendo con quién e intervienes hasta el punto que justamente haya mejora. La alta la da el psicólogo, es el área de especialización sí o sí. Yo, por ejemplo, no puedo decir, híjole, voy a desarrollar tan habilidad en caídas, por ejemplo, ¿no? No es mi área. Yo puedo trabajar qué siente cuando se cae, pero más no justamente ver, hacer un programa de intervención, no puedo, pero se puede trabajar de manera conjunta. Hay pacientes que simplemente con el hecho de hablar tienen mejora, o sea, así de simple, ¿no? No Ujú. siempre es un diagnóstico de un trastorno, sino que hay síntomas de tristeza que simplemente hablar con otro donde hace un supuesto saber de mejora, funciona. Para cerrar Ok, ya, porque tenemos un minuto. gracias. Sí, pues chicas, chicos, muchas gracias por haberse unido, por haber participado. Les estaré compartiendo por WhatsApp puntos importantes de esta reunión que justo era de este objetivo, trabajar de manera multidisciplinaria, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias por conectarse. Donde quieran que estén, les mandamos un fuerte abrazo, un saludo y nos estaremos conectando en una siguiente sesión. A ustedes que están aquí, de una vez les voy avisando. La siguiente sesión de A los patos también le tiran a las escopetas. Se va a enfocar en fisioterapia geriátrica, perdónenme. Entonces, vayan sacando sus duditas, sus apuntes, porque nos vamos a enfocar en cómo recomendar ejercicios, intervenciones desde ese punto de vista profesional, ¿vale? Muchas gracias a todas y todos. Gracias, Rubí. Te mando Al un fuerte contrario, abrazo y nos vemos en la siguiente edición. cualquier duda que tengan, con toda confianza me pueden mandar un mensajito, ya sea por medio de Yami o ya vemos puntos de comunicación. Es Les bien comparto su importante. correo. Adiós, Muchas chicas, chicos. gracias, Bye, gracias por su bye. tiempo. Feliz martes. Cuídense.